¿Qué tal, jóvenes? Como primer ejemplo para la ley de Gauss, vamos a calcular el campo eléctrico de una esfera conductora con carga. Y dice lo siguiente: se coloca una carga positiva total Q en una esfera conductora sólida de radio R mayúscula, como se muestra en la figura, y determina el campo eléctrico en cualquier punto en el interior o en el exterior de la esfera, ¿no? Entonces aquí eh, nos pintan la situación. Tenemos una esfera conductora de radio R mayúscula y tengo que calcular el campo adentro de la esfera, para puntos adentro de la esfera, y luego para el campo eléctrico para puntos fuera de la esfera. ¿Okay? Y entonces, eh, aquí lo que tenemos que saber acerca de los conductores, nosotros habíamos dicho al principio del curso, de los videos, que un material conductor permite que las cargas se muevan eh, con mucha facilidad entre el material, ¿no? Entonces, concretamente con un material conductor, eh, no importa de la forma que sea, cuando nosotros tengamos un material conductor y, y que esté cargado, ya sea con carga positiva o negativa, lo que va a suceder es que toda la carga en el conductor se va a la superficie, toda. ¿Ok? Eso quiere decir que adentro del conductor pues no hay carga. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque toda está en la superficie. ¿Ok? Entonces es algo que hay que tener muy muy presente. ¿De acuerdo? Entonces, eh, una vez dicho eso, primero calculamos el campo para puntos adentro de la esfera, y entonces eso quiere decir que vamos a tener puntos eh, que sean menores que el radio de la esfera. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues, entonces, imagínense que agarran un punto, el que quieran que sea menor que R mayúscula. Ustedes eh, trazan su superficie cerrada, ¿no? Que también se le conoce como una superficie gaussiana. Y entonces, esta superficie eh, cerrada, pues es o puede ser o una esfera, ¿no? Más pequeña que la que tenemos. Y entonces lo que tengo que hacer es calcular, pues primeramente cuánta carga voy a encerrar con mi superficie cerrada. Entonces en este caso, para puntos adentro de la esfera, resulta pues que la carga que voy a encerrar va a ser cero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que en un conductor todas las cargas están en la superficie. ¿Ok? Y entonces eso quiere decir que si yo estoy encerrando una carga nula, entonces la integral del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área me va a dar cero. Entonces, como el diferencial de área no puede ser cero, entonces automáticamente lo que quiere decir es que el campo tiene que ser cero. Entonces, pues eso es lo que tenemos que concluir para esta parte, ¿no? Entonces, para puntos menores que el radio de la esfera, ¿no? O sea, para puntos adentro de la esfera, el campo es cero, ya que la superficie gaussiana no encierra carga, que es lo que les decía, ¿no? O sea, la carga encerrada aquí va a ser cero, ¿no? Entonces, pues toda la integral me da cero, pero como este de A no puede ser cero por definición, entonces implica que el campo sea cero. ¿Ok? Ahora, si quiero calcular el campo para puntos afuera de la esfera, ¿no? O sea, por ejemplo, en puntos aquí o acá o más grande, ¿no? Aquí están poniendo superficies gaussianas de 2R y 3R, nomás por poner un ejemplo. Entonces, pues aplico la ley de Gauss a esos puntos afuera de la esfera, ¿no? Entonces, el que ustedes quieran. Y entonces, pues imagínense que ahora la esfera es de este tamaño, como esta línea morada, ¿no? O sea, se le da la vuelta hasta acá. Y entonces la carga que voy a encerrar, pues es la que tiene toda esta esfera, ¿no? O sea, es toda esta carga
Q minúscula que está distribuida de manera uniforme sobre toda la esfera. Y entonces, si yo me paro en cualquier punto de mi superficie gaussiana o de mi superficie cerrada, o sea, como estoy a la misma distancia, ¿no? En todos esos puntos, el campo que yo voy a medir, pues es el mismo, ¿no? En magnitud. Eso quiere decir que es una constante y además aquí el producto punto entre el vector E y el dA pues apuntan otra vez en la misma dirección. Entonces el coseno del ángulo entre esos dos vectores me da 1 y entonces voy a tener pues que como el campo es constante lo puedo sacar de la integral y nada más integrar el puro diferencial del área, ¿no? Y entonces el diferencial de un dA, pues perdón, la integral del diferencial de dA es A. Y nosotros ya sabemos que el área superficial de una esfera es 4πr. Acuérdense que esta R minúscula es el tamaño o el radio de mi esfera gaussiana que yo estoy poniendo acá, ¿no? Afuera. Y entonces, eso va a ser igual a Q entre epsilon 0, ¿no? Porque es la carga total encerrada. Y entonces, el campo va a ser igual a 1 entre 4pi epsilon 0 con r cuadrada, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan, este resultado, ¿no? Este último es el campo, o tiene la forma del campo para una carga puntual Q, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que para una esfera cargada con carga Q minúscula, yo puedo suponer, ¿no? O puedo hacer que esta esfera, o me la puedo imaginar como si toda su carga estuviera concentrada en un solo punto con una carga total Q. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo es que es equivalente calcular el campo de una esfera cargada con carga Q que el campo eléctrico de una carga puntual de carga Q, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen la misma forma, ¿no? Eso es lo que estamos eh, ejemplificando con este resultado. Entonces, pero esto es para puntos afuera de la esfera, ¿ok? Que quede claro, porque adentro de la esfera conductora ya vimos que es cero el campo, ¿no? Entonces aquí ya nada más para terminar con esto, aquí se está nada más graficando los valores de los campos, ¿no? Entonces fíjense, aquí coincide, ¿no? Este origen con el centro de la esfera. Entonces cuando estamos en el centro de la esfera, eh, el campo va a valer cero hasta que lleguemos a la superficie, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos en puntos adentro de la esfera y sabemos que como la carga está distribuida en la superficie, los campos adentro de esta esfera conductora me va a cero. Entonces, si ustedes van caminando, pues imagínense que van caminando desde el centro de la esfera hasta su superficie. Entonces van a ir midiendo un campo igual a cero, un campo igual a cero, hasta que llegan a la superficie, se da un brinco, ¿no? Y ese brinco va a corresponder al campo eh, máximo que vamos a poder medir, que es el campo en la superficie de la esfera, que va a valer 1 entre 4 pi epsilon 0 q minúscula entre r mayúscula al cuadrado. Y esto lo podemos ver de acá también, ¿no? O sea, si decimos que la distancia a la cual estamos calculando el campo va a ser la superficie de la esfera, ¿no? O sea, que r minúscula sea igual a r mayúscula, obtenemos este campo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, si me voy alejando de mi fuente de carga, pues entonces yo voy a ver que el campo disminuye de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el campo depende como 1 entre r cuadrada, ¿no? O sea, depende como 1 entre la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia a la cual estoy calculando el campo al cuadrado. Entonces se dice que el campo depende de r de esa forma, ¿no? De 1 entre r cuadrada. Entonces esta curva, pues si ustedes la grafican, es el comportamiento de una función que va como 1 entre r cuadrado, ¿no? Y entonces aquí, bueno, nomás te ponen el campo en R, a 2R, en 3R, 4R, y ustedes quieren seguir. Entonces
van a ver que esta curva va a ser asintóticamente al eje R, ¿no? R minúscula. Entonces, nada más está ejemplificando eso. Entonces, bueno, chavos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o pregunta, me la hacen saber. Nos vemos la próxima.